nombre es Jorge Luis Castillo Flores, soy de Ecuador, pertenezco al vicariato de Napo. Dios me ha permitido de una otra manera venir hasta acá en este seminario Cristo sacerdote. El Señor de una otra manera sabe cómo son sus caminos. El canto que voy a presentar se llama Apóstol, un canto de seguimiento que muchas veces dentro de nuestra vida Dios nos llama a cada uno de nosotros. A veces las cosas son difíciles, pero encomendándonos en las manos de Dios, Él siempre está presto para ayudarnos. El canto se llama Apóstol. Me pides, Señor, que yo te siga. Me pides que me ponga a caminar. Difícil para mí es complacerte. Es mucho lo que tengo que dejar. Me llamas, Señor, a ser apóstol. Sabes que es mucho para mí. Quisiera algún día yo seguirte. Es mucho lo que tengo que dejar. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. No temas que palabras tengas que decir. Yo por tu boca hablaré. ¿Por qué te fijas tú en mi persona, habiendo otros más fuertes que yo? De mí no esperes nunca algo grande. Soy débil y cobarde, sabes bien. Señor, quiero decirte otra cosa. Mis amigos de mí se reirán. Dame tú la fuerza y valentía. Dame tú la vida y la fe. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. No temas que palabra tengas que decir. Yo por tu boca hablaré. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. No temas que palabras tengas que decir. Yo por tu boca hablaré. Todo su amor, deja que todo renueva. Hermanos, bienvenidos a nuestro programa Jesús Evangelio. Para nosotros es una oportunidad llegar a sus familias, a sus casas y poder compartir estos diálogos formativos. Hoy vamos a hablar sobre la educación católica. Nos acompaña la docente, la profesora Mariluz Castro. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil, actualmente se encuentra ejerciendo su profesión en el colegio privado
al Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo en el municipio de Río Negro. Mari, bienvenida. Muchísimas gracias, Pablo, por esta invitación y este espacio. Gracias, Mari. Vamos a empezar con el pilar de este programa, que es la palabra de Dios. Vamos a escuchar la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, que dice: tú, en cambio, persevera en lo que has aprendido y en lo que crees. Recuerda que desde niño conocéis las sagradas letras. Ellas pueden proporcionarte sabiduría. Toda sagrada escritura es útil para enseñar, corregir y educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Mari, empecemos este diálogo iniciando con esta pregunta. ¿Cómo ves la educación católica hoy en niños y jóvenes? A ver, el ámbito de la educación católica se ha venido reivindicando, se ha venido cambiando, así como hemos visto la evolución en tantos campos del conocimiento, de la fe y la religión católica también se ha ido evolucionando, por así decirlo. Yo veo cierta vigencia, sobre todo a través de las personas que acompañan los procesos educativos, iniciando por los maestros, quienes a partir de sus experiencias, de sus ejemplos de vida, de sus aprendizajes, pues hacen que la fe sea creciente. Sin embargo, no podemos desconocer los fenómenos actuales a los que la educación misma se ve sometida, ¿cierto? Y hemos visto cómo ha avanzado el secularismo, cómo esta nueva corriente de países desarrollados en los que la fe ya no tiene sentido, en los que la fe ya no tiene un campo de acción o una prevalencia en la vida misma, pues hombre, también viene permeando estos ambientes nuestros. Sin embargo, para nuestro territorio colombiano y especialmente para nuestro territorio antioqueño, todavía sigue teniendo una fuerte vigencia porque hace parte de la identidad y la idiosincrasia. Pero tenemos que estar supremamente alertas a seguir conservando, potenciando y enseñando a las nuevas generaciones todo lo concerniente a nuestra fe católica. A nuestra fe. Mari, tú has tenido la posibilidad de ejercer tu profesión, tu carrera, como en colegios públicos y actualmente en un colegio católico privado. ¿Hay mucha diferencia entre la educación católica cristiana en un colegio público o un colegio privado católico? Bueno, dentro del sector público, digamos que no he trabajado de manera oficial, sin embargo acompañé muchos procesos de las prácticas universitarias y eso me hizo acercarme a ese tipo de experiencias. Desde lo público yo identifico que muchos docentes todavía, a partir de sus clases y de su autonomía, hacen, por ejemplo, la oración matutina. Sin embargo, eso es algo que radica en la formación y en la autonomía del docente. No es una política institucional y no es algo que es adoptado por todos o por una directriz ministerial. Otras cosas que vemos que ocurren es que hay eucaristías, o sea, se permiten y se abre la posibilidad de los colegios públicos a que haya presencia del sacramento eucarístico dentro del mismo espacio curricular. Entonces esa es, digamos, una de las bondades. Sin embargo, no es algo, digamos, como concertado y organizado, sino que se hace más de una manera esporádica. En algunas instituciones sí lo será así, porque las parroquias también tienen su ocupación institucional, se ocupan de acompañar una escuela, un colegio. Bueno, otra de los eventos que se notan es el acompañamiento a jornadas vocacionales, jornada cuaresmal, que por nuestra cercanía a los seminarios hemos tenido pues la riqueza de que en colegios como como el nuestro de esta vereda, se permita o se propicie esos espacios. Sin embargo, vuelvo y digo, son acciones aisladas, no es algo que esté en todas las instituciones. Y lo otro es que se ve una marcada diferencia de la educación en el oriente antioqueño y en el territorio antioqueño que en otros departamentos. Ahora, dentro de el colegio al que actualmente pertenezco,
la educación cristiana católica hace parte del proyecto transversal a la formación. Eso es. O sea, hace una parte, es vigente, es visible y es organizada. Y es organizado. O sea, es transversal, hace permanente esfuerzos por estar allí, por ser un proyecto líder al que todos nos acogemos. Tanto comunidad educativa como docentes, directivos, maestros, estudiantes, y porque es como la esencia, el centro, hace parte de nuestra identidad como institución, porque de esa matriz radica todas las acciones que hay alrededor. A pesar de que somos un colegio altamente académico, Sí. lo católico ocupa el centro, es como el corazón de la acción institucional. O sea, por parte de los colegios, instituciones católicas privadas, no tenemos tanta dificultad. Nosotros, Mari, te comparto, incluso vamos a los colegios, a las instituciones, los seminaristas, y sí hemos visto un poco el declive en la educación cristiana. Incluso uno escucha decir que se habla de una educación religiosa como más de una parte cultural, o sea, Sí, tener una culturización. exacto, una cultura general. Yo sé, incluso le voy a hacer esta pregunta a Mari por lo siguiente. Yo sé que usted ha estado muy interesada también por temas teológicos, cristianos, ha hecho diplomados, ¿cierto?, acerca de teología. ¿Le preocupa que en estos colegios públicos se esté abandonando la educación cristiana? Sí, me preocupa y mucho. ¿En qué sentido? Sí. Dios debe ser la roca sobre la que fundamentamos nuestra vida, pero así como fundamentamos, digamos, la vida a modo personal, también debe ser el centro de la familia, el centro de la escuela. Si se pierde a Dios como centro, se pierde el sentido de la vida misma. Sí. Entonces, lo que estamos viendo, ¿en dónde se nota? Y tú lo mencionabas ahorita con la palabra declive. Vemos generaciones que son poco resilientes, generaciones que ante cualquier dificultad se derrumban fácilmente. Vemos la proliferación de fenómenos como el incremento del suicidio, el incremento de diagnósticos depresivos. ¿Eso qué demuestra? Que hay una falta de orientación, y la orientación del sentido de la vida tiene que ser puesto en Dios. Nosotros como instituciones y como maestros no podemos perderlo. Hoy hablamos de la generación de cristal. Y eso es una analogía muy buena para decir, son personas que se están formando, niños jóvenes, que ante cualquier dificultad se rompen fácilmente. Muy triste. Es para nosotros como docentes un gran desafío poder acompañar a estas nuevas generaciones, poder decir, a pesar de la dificultad se puede salir. Es que no importa, o no, digamos que el hecho no está en que no se nos presenten dificultades, porque la vida es eso, la vida, tú llegas a un problema, lo superas, sigues y vienen más, sino es que Dios está conmigo para afrontar esa dificultad. Entonces me preocupa muchísimo que las nuevas generaciones tengan dispersos la imagen de Dios, porque no la ven como algo cercano, porque no es mi figura paterna, porque no es la persona a la que a través de la oración yo le puedo compartir lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento a partir de una conversación cercana. Cuando lo vemos tan alejado de nosotros, obviamente lo que no entendemos, lo que no comprendemos, pues no nos va a hacer ninguna diferencia. Entonces me preocupa y mucho. Listo. Mari, a veces en los colegios públicos se escucha que la área de religión es como de relleno. Incluso se ven los docentes, es el de religión y el de ética. Bueno, ahí está. Y haz algo con la anterior pregunta. Yo quisiera que nos compartieras, Mari, por qué también se vuelve tan preocupante. Incluso la Santa Sede emitió un comunicado a las conferencias episcopales transmitiendo esta preocupación de que en los colegios públicos o en las escuelas no se tenga religión como un área de donde hay una experiencia con Dios. O sea, sí, se habla de religión, se habla incluso en los colegios con los niños, se pinta que cosas de la Semana Santa y bueno, muy bonitos. Pero no sé, incluso a los jóvenes se les enseña a tener una experiencia de Dios a partir del área de religión. ¿Usted qué opina de eso, Mari, de ese declive y de todo eso que vamos teniendo en estas instituciones, en estos colegios, que se va viendo al área de religión como relleno y en otros como sí? Es cultura general y no una experiencia de Dios.
ese debate está fuertemente activo ahora dentro del Ministerio de Educación y dentro de las instituciones, sobre todo públicas, en las que se ve el espacio de religión más como una enseñanza de la dimensión religiosa, como ese componente que el ser humano también desarrolla, pero lo vemos como chuleando una lista de saberes. Entonces, la dimensión del conocimiento, entonces hay que hacerlo, de la dimensión corporal, conozco mi cuerpo, la dimensión religiosa, creo en algo, y no ponemos ese algo o ese alguien en qué. Así es. Entonces, es muy preocupante, primero, porque no hay una unificación en la educación religiosa. Entonces pasa eso, que pasa a ser el área cenicienta, por así decirlo, y es el área de relleno, el área, digamos, en la que los estudiantes no ponen mayor atención porque ante los resultados académicos no les significa mucho, por así decirlo. Entonces eso pasa mucho. Yo pensaría que la religión en Colombia tiene que adoptar digamos, como un punto fijo, una línea sobre la cual se acoja, porque si somos como islitas en la que cada una está dando lo que le parezca, los estudiantes que están en plena formación van a confundirse mucho. Si dentro de sus casas, por así decirlo, les hablan de la religión católica, pero dentro de la escuela les están hablando de una variedad de religiones a la que ellos pueden escoger, como si yo estuviese escogiendo mi color favorito. Entonces es una cosa muy preocupante y yo pienso que por lo menos la religión católica tiene un carácter, tiene una doctrina firme y establecida que permite que el plan de estudio mismo lo pueda acoger. Sin embargo, y a pesar pues de todas estas dificultades que se han dado, me parece que el espacio tiene que seguir estando, tiene que seguir estando ese espacio de debate, un espacio de reflexión en el que los estudiantes cuestionen incluso su fe, cuestionen sus creencias, porque si nosotros también como docentes empezamos como a imponer, no sería el sentido. Yo pienso que eso es una construcción y en esa construcción se hace a partir de la comprensión. Si yo comprendo lo que creo, si yo me intereso por eso, si yo tengo dudas de fe, ¿cierto? Dudas sobre quién creó el universo, para qué se creó, cuál es el sentido de la vida. A todo ello se refiere ese espacio y ese espacio tiene que seguir estando ahí, que hay que seguirlo pensando, cultivando, replanteando, sí, pero hay que hacer una lucha frontal por mantener ese espacio solidificado dentro de las instituciones. Incluso debería ser uno de los objetivos cuando se dé estas áreas de educación cristiana. Sí. María, hay muchos cristianos muy cultos, cristianos bautizados muy cultos, pero cultos en medicina, se leen muchas cosas, en saberes, pero de catecismo incluso básico, nada, no saben. ¿Creen que somos una cultura cristiana altamente analfabeta? Bastante. Yo veía este fenómeno y es que de pronto las generaciones anteriores, que tenían poco acceso a la educación, tenían poco acceso a una formación superior, eran muy conocedoras de su fe. Y era una fe, podríamos llamarla ciega, ¿cierto? Una fe, pero también una fe muy conocedora de las que se sabían, por ejemplo, oraciones de memoria, de los que asistían a los cultos de manera sagrada. Eso pasaba en la generación anterior. La generación actual, lo que vemos es lo que estás diciendo, altamente sabia en temas seculares, en temas, digamos, contemporáneos, que son importantes para la vida, pero en temas básicos cristianos, no. Y dicen, bueno, somos católicos, pero ¿son católicos qué? ¿Cierto? Entonces, soy un católico para lo estrictamente necesario, soy un católico para asistir a las celebraciones que mi familia me invita, pero no, digamos que lo que hace falta con estas nuevas generaciones es compromiso. Es un compromiso personal más allá de un compromiso de saber, de estudiar, es un compromiso de fe, es una adhesión a una forma de vida y obviamente la creencia es sumamente importante para consolidarlo,
la formación católica. A veces pasamos por el catequesis de la primera comunión y confirmación y pare de contar, porque entonces de ahí sigue terminar el bachillerato, la universidad, el posgrado, pero ¿dónde quedó esa formación? Sígalo haciendo de manera independiente, sígalo haciendo a través de cursos que se ofertan en sus parroquias, sí, en lugares cercanos. Creo que eso pasa mucho, y lo que vemos también es como una corriente muy teórica, sí, muy científica, que viene en auge por otros países, por otras influencias. Pero también hay que decirlo, hay personas que hacen una defensa frontal a su religión, que están ahí posicionando. Un claro ejemplo es Carlo Acuti, quien a través de joven, lo podemos llamar el ciberapóstol, ¿cierto? A través de su ser, de lo que tenía a su alcance. Yo pienso que el problema es que el cristiano cree que tiene que hacer cosas extraordinarias. Decía el Papa Francisco, en lo ordinario está lo extraordinario. Entonces, ¿qué hacía Carlo Acutis? A partir de lo que él tenía, él sabía mucho de sistemas, tenía acceso a ellos, a partir de sus recursos, hizo mucho bien y ejerció como un cristiano católico de primera esa fe. Yo pienso que esa es como la invitación desde el lugar en el que yo estoy, tratar de ser un católico cristiano activo. Eso es como el llamado y la invitación también. Mari, hemos entrado mucho en esta tendencia de ideas de la liberación o de un liberalismo a la hora de elegir nuestra religión. Y es verdad, eso no se puede pues imponer. Y esto, la liberación a la hora de elegir la religión, más a veces se vuelve como un ataque al cristianismo. O sea, lo dicen, pero es como atacando al cristianismo. Las políticas de las instituciones católicas, me supongo que deben tener docentes católicos. ¿Es así o me equivoco? ¿Cómo es esa cuestión ahí? Bueno, lo primero es que se parte del respeto. ¿Sí? Digamos que no es una obligación como tal serlo, pero sí es una obligación respetar las políticas institucionales. Yo tengo varios compañeros, creo que no conozco como muy a fondo esa parte de adhesión religiosa, pero lo que sé es que sí hay un respeto profundo y sincero a los espacios que la institución dispone para los momentos de la oración, de la Eucaristía, y que ellos acompañan de una manera muy profesional. Asimismo con los estudiantes, uno pensaría que en un colegio católico no hay estudiantes que tengan adhesión a otra religión, y en nuestra institución, por ejemplo, tenemos un 10% de estudiantes que pertenecen a otra religión, pero que esas familias se sienten muy atraídos por la formación que da un colegio católico. Y que lo bonito, lo importante aquí es que no choca, que no hay una rivalidad y que no hay una imponencia. O sea, que se presentan las cosas en la libertad y en el respeto. Hay muchas familias incluso que no tienen ninguna adhesión religiosa. O sea, que buscan ser muy altruistas, hacer el bien a los demás, cultivar buenos valores. Pero entonces esa parte de religión, esa parte de identidad, se la dejan muy al libre albedrío de los estudiantes. Y eso se nota en actividades extras que uno hace con los estudiantes, como la convivencia de grupo. Entonces uno les presenta la propuesta a los estudiantes, muchos niños no saben qué es, qué se hace, y cuando uno indaga con las familias pasa lo mismo, no lo saben. Entonces, bueno, mamá, papá, dejan ir al estudiante a la convivencia. Profe, si él quiere ir, claro que sí, que vaya. O sea, no hay una imponencia de decir no va porque él no cree en eso, sino que también se abre la posibilidad a que ellos mismos, a partir de las experiencias que la institución brinda, pues puedan acercarse a otro tipo de fe. Así como para los docentes, como para los estudiantes, digamos, no es una obligación ni es un requisito, pero si están dentro de la institución, tienen que estar respetando la directriz institucional que se toma a partir de allí. Mari, ¿qué opinas de aquellos docentes que se ven mucho, claro, en las instituciones políticas católicas no, pero en las públicas, docentes que imparten doctrinas anticristianas? Yo pienso que a veces se sataniza mucho, por ejemplo, el hecho de que un docente haga una oración matutina cuando otro no lo hace. Así es. Y claro, se van en contra, por ejemplo, de ese espacio de oración.
Pero entonces también se presentan esos otros espacios en donde a través de mi cátedra, de mi saber, yo empiezo a postular otro tipo de tendencias más radicales, sean religiosas, sean políticas, con argumentos muy sólidos, porque obviamente son personas formadas, docentes que han estudiado y que saben cómo persuadir a los estudiantes. Yo pienso que debemos partir del marco del respeto, y sobre todo, pues el que sabe es el docente, ¿cierto? Y sobre quien recae la responsabilidad es sobre el mismo docente. Yo me tengo que hacer responsable de manera coherente de lo que digo, de lo que hago, de la clase que doy, ¿cierto? Y en ese sentido, ser muy respetuosos también con los estudiantes, porque es que digamos, puedo presentar las posibilidades, puedo hablar desde los saberes, pero no puedo persuadir al otro a creer algo porque yo lo creo. Uno como docente, yo siempre lo he dicho, uno no renuncia a su propia esencia, a lo que es y a lo que cree. Sin embargo, hay fronteras y uno no puede cruzarlos, en respeto del otro. Mi lugar de autoridad como maestro no me da el derecho de inmiscuir en la creencia, en la adhesión política de mis estudiantes. Hay que saber de manera muy profesional, porque yo sé que es muy complejo también, hay que saber distinguir ese límite y saber hasta qué punto puedo llegar. Sí, no, incluso te preguntaba, Mari, precisamente por eso, porque a uno como seminarista en los colegios le ha tocado con estos docentes y ingresa uno a las aulas. Y, claro, y se presenta con estas situaciones de estudiantes en forma de burla, y bueno, y eso a uno le preocupa. O sea, partir mejor de eso, del respeto, el límite, ponerle límite a eso. No, yo respeto mucho eso, pero no impartir doctrinas anticristianas. Mari, ¿te gusta la docencia? Me encanta. Siempre he dicho que, bueno, ser docente es una labor altamente compleja. Porque tienes que vincular muchas cosas al tiempo. Entonces está tu saber, está la dinámica del grupo, está el conocimiento de la realidad y de lo que acontece, porque el aula de clase tiene que conversar con eso que pasa afuera. No puede ser una burbujita cerrada. No, tiene que ser el espacio en el que hacemos un intercambio. Pero sí, es altamente dinámica, uno tiene que asumir ese lugar de liderazgo. También creo que hay que partir, vuelvo y digo, del respeto, y perdona la insistencia, pero el respeto con los estudiantes, con la persona. O sea, yo no me puedo ocupar solo del estudiante, yo no puedo olvidar que detrás de mi estudiante hay unas necesidades, hay unas situaciones. Yo no puedo estar exigiendo rendimiento a un estudiante que, digamos, no tiene las condiciones o no tiene una situación emocional adecuada. Sí, hay que ser muy mediador en ese tipo de situaciones. Pero definitivamente el Señor me ha dado la oportunidad de estar en el lugar y en la labor que yo amo. Yo siempre he dicho, un aula de clase es mi lugar en el mundo, y es el lugar en el que soy altamente feliz, mi lugar. Esta circular que emitió la Santas en el año 2009 precisamente sobre la enseñanza cristiana, y Mari, que habla sobre la educación, que es muy compleja. ¿Cómo será hoy la educación cristiana? Mucho más compleja. Muchísimo, con todo esto que está pasando. Bueno, yo quisiera, Mari, también preguntarte, estudiaste algunos temas de teología, ¿te gustaría en algún momento enseñarlos? Pues en postura de responsabilidad creo que faltaría un poco más de formación. Comprendo. Yo estudié teología para laicos en un escenario, digamos, uno podría decir un escenario un poco más flexible. En el Seminario Nacional estuve por varios añitos allí en ese estudio, también acompañé de pronto a una comunidad eclesial de mi parroquia. Pero siendo que debe haber más responsabilidad en la formación, pero sí me gustaría muchísimo. Bueno. Y creo que pues a través de mis clases los niños saben e identifican cuál es la postura de la profe. Claro, no significa que tiene que ser la de ellos. Ay, profe, yo no estoy de acuerdo con eso, genial. Y que sea un espacio en el que yo pueda manifestar abiertamente, no estoy de acuerdo con lo que dice mi profe, no estoy de acuerdo con la creencia que ella tiene, pero la respeto, y en ese respeto, en ese marco de respeto hacemos un diálogo, una dinámica de clase en la que se puede volver todo muy ameno también. Y esa es una oportunidad para crecer. Sí, me gustaría en algún momento pues poder acompañar ese tipo de saberes porque me apasionan mucho. Hay un conducto regular, Mari, de pronto sobre aquellos docentes que se empecinan
en un estudiante de forma negativa, lo que llamamos se la monta. Hay un conducto regular, porque eso ya no es educación. No. Ya no es educación. ¿Qué hacen ahí? Hay un conducto regular, porque a uno le preocupa mucho, porque es que eso se lo expresan a uno mucho, incluso uno lo ha vivido. Sí, por supuesto, el conducto regular está manifestado en cada uno de los manuales de convivencia. Eso podría decir independiente de que esté en un colegio público o privado, ¿cierto? Siempre el conducto regular indica que en primera instancia el estudiante debe tratar de mediar con el docente, o sea, con la persona directamente implicada, o sea, el maestro con el estudiante. En caso tal, digamos que hay una secuencia que me ayuda a mí a resolver el problema. En segunda instancia, con el director de grupo o el tutor acompañador, como se nombra en algunas instituciones. En tercer lugar, con el coordinador de convivencia. Si esa situación no se soluciona, con el rector académico, y en caso tal de ser muy grave la situación, con el jefe de núcleo de Secretaría de Educación a la que la institución pertenezca. Ahora es muy complejo hacer algo así, Pablo, porque digamos que los maestros estamos muy vigilados en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo organizamos nuestras clases, en las dinámicas que compartimos. Pero más allá de la vigilancia, yo creo que hay que partir desde una coherencia. Si yo estoy en un proceso de formación con el otro y con ese otro que está aprendiendo, con el que yo estoy intercambiando y del que yo también aprendo, ese tipo de cosas, sino que en las relaciones humanas se generan situaciones y no somos perfectos, ¿cierto? Y en esa búsqueda también, y en ese camino de construcción, de saber, se pueden presentar situaciones como esas, pero hay mecanismos de control, mecanismos para solucionar las dificultades que tienen que llevar a la defensa de todas las partes en un estamento institucional. La dinámica de la alteridad. Sí. Mari, nosotros como iglesia tenemos la catequesis, que es una riquísima y una de las tareas antiquísimas que ha tenido la iglesia para la formación y para la educación. ¿Crees que debemos mejorar algo en nuestras catequesis? ¿O cómo nos ve usted a partir de todo esto la educación? Bueno, lo voy a mencionar desde el lugar de la educación, como un lugar externo realmente, como como invitación que se podría hacer a los espacios de catequesis. Lo primero que hay que hacer es que hay que disponer el momento, el lugar, y hay que prepararse para ello. Yo no puedo pretender llegar a un grupo sin haber hecho previamente una planeación, una agenda, una organización de lo que quiero que mis estudiantes y que mis niños o jóvenes aprendan. Hay que tener aquí plan A, plan B y plan C. Que si usted terminó a tiempo lo que planeó, genial. Que si le faltó tiempo, no le falta tiempo, usted le queda tiempo para hacer muchas otras actividades. Hay que ser altamente dinámico. Dinámico, no llevar actividades monótonas o que se expandan. Recordemos que estamos trabajando con una población que es muy, recepcionan, pero en la medida en que yo también sepa llegar en el momento adecuado. Entonces hagamos planeaciones variadas. No solamente nos quedemos como en el contenido, sino cómo estoy presentando ese contenido. Entonces, ser muy dinámicos, muy estratégicos, y un elemento claro también es ser muy coherentes. O sea, yo no puedo ir a hablar a mi catequesis de oración si yo no la hago. Yo no puedo ir a hablar a mi catequesis de la importancia de practicar los mandamientos o las obras de misericordia si yo no empiezo por mí. Y la esencia radica como en esa voluntad de querer partir de mi propio ser. La verdad siempre sale a flote, e incluso en la formación. Porque uno puede enseñar cosas que digamos sean mentiras, sí, se lo puede decir. Pero ¿dónde queda la coherencia del actuar? ¿Dónde queda la coherencia? Y en las catequesis, muy rico que se disponga del espacio, que se apropien de dinámicas, que no solo se queden en llenar la cartillita, que es un insumo muy valioso, pero vamos más allá de eso, Por ejemplo, en nuestro colegio, en el Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, se dispone el espacio para las catequesis. Bien. Hace parte del pensum académico, en la clase de religión para los niños de tercero,
la catequesis. O sea, está alineado el plan de estudios con la catequesis católica, así que los niños no disponen de un espacio, de un tiempo extra para su preparación, sino que lo hacen dentro de la misma clase con su docente de religión. Ah, la catequesis les da el docente. El docente de religión qué bien. da la catequesis. Ahí voy a una política institucional, ¿cierto? Sí, sí. Ahí es donde, bueno, como docente crees, no crees, pero esa es la política, la Así es. directriz. Iríamos Libremente acepto, ¿no? Y entra. en libertad se hace. Ya para los estudiantes de séptimo a décimo, que es donde se oferta la catequesis de confirmación, sí se dispone un espacio extracurricular, pero dentro de la misma institución. Los catequistas son también docentes o son sacerdotes pertenecientes a la universidad o seminaristas o voluntarios que acompañan estos grupos. Entonces me parece que dentro del colegio se hace esa apuesta, ¿cierto? Para que las familias encuentren allí en su colegio católico pues una identidad, y esa identidad en ese tipo de formación y en el acercamiento a los sacramentos se puede hacer desde ahí. Quisiera, Mari, que nos dieras como una pauta en cuanto a la pedagogía. Eres licenciada en pedagogía. A la hora de transmitir esto de la educación cristiana, de la catequesis, a niños y a jóvenes. O sea, ¿qué pedagogía? Teniendo en cuenta el grupo de los estudiantes. Hay unos que les gusta más escribir, a otros les gusta más pintar, a otros les gusta, incluso en el seminario, uno ve, a muchos les gustan más los exámenes orales, a otros les gustan más los exámenes escritos. Viendo toda esa diferencia, ¿qué pedagogía uno usar para un grupo? Bueno, lo primero que hay que tener claro, Pablo, es que la pedagogía se refiere a una reflexión sobre la acción que yo hago o desarrollo en mi práctica docente, ¿cierto? Esos otros elementos en los que estás diciendo, como pintar, colorear, son estrategias. Podríamos nombrarlas didácticas, aunque la didáctica también se refiere a un reflexionar sobre el enseñar. Ese tipo de estrategias lo que nos ayudan es a dinamizar las clases. ¿Qué recomiendo yo cuando trabajamos con niños? ¿Qué les gusta a los niños? El juego, partir del juego. Y yo a través del juego puedo enseñarles cosas. Voy a plantear un caso hipotético. Uno alcanza la estrella, ¿cierto? Entonces hago preguntitas sobre el tema. Entonces hago una lectura. La lectura la hacemos compartida, es una actividad más pasiva. Pero en el segundo voy con una actividad más dinámica, alcanza la estrella, cada niño va corriendo, coge su estrella y vamos compartiendo cuál respuesta es la correcta y si no lo es, quién plantea otra respuesta. Yo pienso que en ese tipo de estrategias que podríamos adoptar, pensaría que tiene que haber una mezcla de todo. Porque así como a un niño, como tú le estás diciendo, le gusta más una actividad, a otro le gusta otra. Qué pena, aquí tenemos que hacer algo que nos guste a todos. Entonces, para hacer algo que nos guste a todos, cada clase voy planteando algo diferente. O voy haciendo estrategias. Hay muchas dinámicas para hacerlo. Y puedo hacer vinculación de estrategias tecnológicas. Ahora los niños llegan a su catequesis con el celular, ¿cierto? Así, ¿no? Y aprovechemos ese recurso a favor. Porque muchas veces se sataniza y recojamos los celulares. No, hagamos un juego en Kahoot, hagamos un Padlet, veamos un video en YouTube por grupitos, cada uno ve uno diferente y los exponemos. Hagamos que la clase y la catequesis se haga dinámica, que sea una experiencia personal. O sea, que el saber no sea eso que está allá, que el saber pase por mí, pase por mi cuerpo. Cuando yo soy capaz de nombrar con mis palabras lo que el otro me está diciendo, lo que el texto me está diciendo, lo que la cartilla me está diciendo, se genera una experiencia y a través de la experiencia genero un aprendizaje. Solo cuando hay experiencia hay aprendizaje. Así es. Solamente hasta ese momento. Cuando yo con mis palabras, con mi comprensión, soy capaz de decir lo que el texto me está diciendo o vivo esa experiencia de fe. En esa dinámica, yo pienso que la catequesis tiene por obligación siempre que tener un momento de oración. Y la oración es muy variada. O sea, yo puedo hacer una oración a través de una canción. Yo puedo hacer una oración a través de la lección. Yo puedo hacer una oración personal en la que cada uno con una hojita y con un papelito se va a un lugar solito y hace su conversación escrita con Dios. Yo puedo hacer una oración comunitaria en la que por grupitos vamos a reflexionar sobre temas difíciles en nuestro país. Muy importante. Pues son estrategias. El tema de la estrategia.
Y lo otro es que mi clase no se vuelva monótona. Que no sepan, que mis estudiantes no sepan, para ellos sea siempre una sorpresa. Sorpréndalos. Y sorpréndase usted, porque a veces hacer cosas diferentes da mucho miedo, porque no sabes cómo te va a salir. Entonces, primero, genere sorpresa, el factor del humor. Sí, que los niños se puedan reír, porque es un espacio de encuentro, claro que sí, no satanizar ese tipo de situaciones. Entonces, ser dinámicos, ser estratégicos, no caer en la rutina, plantear cosas nuevas, novedosas, vincular elementos diferentes, elementos que estén a mi alcance, sea elementos tecnológicos o elementos naturales, si es que el espacio me lo posibilita. Mari, muy importante lo que dices, y yo escuché en algún momento en un programa que transmitieron allá precisamente desde el Colegio Monseñor Alfonso Uribe con Monseñor Fidel, catequesis. Con los niños. Oiga, yo quedé sorprendido, esos niños, esas capacidades que tienen. Absolutamente. Pero uno ve en los colegios, de pronto por las dificultades de muchos niños, por las crisis familiares, económicas, son como más bien apagaditos, muy apagaditos. Incluso a mí, que un joven en una institución me compartía esto, es supremamente tímido y le teme a las sorpresas, al profesor que llega con sorpresa y dice vamos a ver, le teme. ¿Qué hacer con esos jóvenes, con esos niños? Sí, en unos colegios donde ellos son muy avispados, muy despiertos, no le temen. Uno dice, qué rico sorprenderlos, pero en esas instituciones donde realmente el estudiante es muy tímido y le teme ante las sorpresas, ¿qué hacer? Y es que es natural, es natural que yo le tema a lo que no estoy acostumbrado. Así es. Si yo en mi mentalidad como estudiante sé que mi profe, la dinámica de mi profe es llegar, escribir la fecha, escribir el tema, saludar, yo transcribo, desarrollo un taller y me voy a mi descanso, por así decirlo. Que otro llegue a romper esa dinámica asusta, porque yo no sé cómo comportarme. Claro. Porque yo no sé si de pronto soy capaz de asumir el reto de hacer la dinámica, porque me da pena, porque me da vergüenza ser el oso delante de mis compañeros. Yo pienso que hay que romper ese tipo de situaciones monótonas. ¿Cómo podríamos hacer con esos estudiantes? Nunca obligar. Nunca obligar al otro. Profe, no, yo todavía no me siento capaz. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy a conducir al estudiante por un camino en el que él mismo vaya despejando miedos. Y va a llegar un momento en que yo voy a llegar con la dinámica y el estudiante ya sí va a ser capaz. ¿Por qué? Porque vio que sus compañeros se rieron, porque pasaron rico, porque aprendieron. Así es. Entonces, a la otra experiencia yo voy a decir, listo, hoy me arriesgo, hoy soy capaz. Yo pienso que es poner en contacto ese tipo de experiencias a los estudiantes. Decías hay unos muy apagaditos. Sí. No es que estén muy apagaditos, es que la llamita está muy bajita. La llamita está bajita, échele leña, invite a sus estudiantes. Y otra cosa es que yo no puedo proponer cosas que yo no soy capaz de hacer. Digamos, si yo quiero proponer un juego de roles, y en el juego de roles voy para la catequesis, por ejemplo. A mí me tocó ser San José, pero yo soy mujer. ¡Ay, qué desafío! Y más si soy tímida, por ejemplo. Sí. ¿Cierto? Entonces, no importa, encienda esa llamita que está bajita, que está apagadita. Son niños. Y por más miedos que hayan adquirido o por más timidez que hayan acumulado, esa llamita de niños tiene que estar ahí. Búsquela, ayúdeles a descubrirla. Así es. Muy interesante, Mari, este diálogo de educación con nuestros niños, con nuestros jóvenes, de que es un reto incluso para la iglesia. Sí. Incluso, ¿qué día estábamos en el seminario compartiendo con una psicóloga y los seminaristas expresábamos? Nos cuesta a veces trabajar con niños y jóvenes, precisamente porque es un reto, es un desafío para nosotros. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a la profe, a Mariluz Castro. Mari, muchísimas gracias. A usted, Pablo, muchísimas gracias por este espacio y ojalá que haya sido de aprendizaje y sobre todo de nuevas invitaciones a hacer cosas diferentes y a no ver los niños y los jóvenes con temor, sino como una invitación a nosotros también crecer, como agentes acompañadores de ese proceso, sea desde las catequesis o sea desde las instituciones. Así es. Quien les habla, el seminarista Juan Pablo Castañeda, que el Señor los bendiga. Feliz día. Todo su amor.
Este canto es un canto muy maravilloso. Se llama Toda mi vida entera. Aquí me tienes, Señor, con mis defectos, con mis virtudes. Señor, aquí me tienes con todo lo que soy, con mis defectos y virtudes, con mis ganas de vivir. Señor, aquí me tienes, indícame qué debo hacer. Hoy quiero comenzar mi vida, hoy quiero volver a nacer. Toma mi vida entera y haz que pueda caminar contigo, mi Señor, sin desmayar. Toma mi vida entera, estoy dispuesto a comenzar a hacer toda mi vida nueva, vivir contigo, mi Señor. Señor, en tu camino quiero siempre caminar, seguir siempre contigo, contigo hasta el final. Señor, en tu camino me quiero dar a los demás, con alegría y esperanza, ser instrumento de tu paz. Toma mi vida entera y haz que pueda caminar contigo, mi Señor, sin desmayar. Toma mi vida entera, estoy dispuesto a comenzar a hacer toda mi vida nueva, vivir contigo, mi Señor. Toma mi vida entera y haz que pueda caminar contigo, mi Señor, sin desmayar. Toma mi vida entera, estoy dispuesto a comenzar a hacer toda mi vida nueva, vivir contigo, mi Señor. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que Él todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor.